Yo digo que sí. Creo que hay un elemento. Voy a contestarle yo. Las personalidades narcisistas no pueden ser buenas. No se trata de alguien que no ve al otro, que no es capaz de entender los dolores del otro, que se sitúa siempre en el plano centro de todo y hace girar el mundo en torno a sus intereses personales. Ese tipo de persona no puede en un momento dado hacerle bien a alguien, pero en general es un tipo de personalidad muy perniciosa. En cualquier campo, porque las personalidades narcisistas no solo son caudillos políticos, uno los encuentra en la vida en muchísimas cosas. Se calcula que hasta un 15% de la sociedad tiene o padece personalidades narcisistas, y el que le toca lidiar con eso sabe que son gente muy complicada. Y Fidel Castro es un caso clásico del libro de texto de una personalidad narcisista. O sea que ya respondí por él. ¿Alguien que pregunta si has vuelto a Cuba? Yo salí de Cuba el 19 de junio de 1964 y no he regresado ni regresaré a Cuba en las circunstancias actuales, porque, caballero, en Cuba no ha cambiado nada, lamentablemente. Vaya, lo que tiene que cambiar realmente no ha cambiado. Aquí hay una pregunta evidentemente hostil. No, porque la otra no era hostil, la otra es una pregunta de curiosidad, pero esta es una pregunta hostil. Dice, ¿qué sintió cuando llegó a Nueva York por los años 60 y sus compatriotas cubanos la acusaban de asesino? Esa es la primera parte. Ahí el cuchillo entra 2 centímetros. Después continúa penetrando cuando dice, ¿qué le interesa más, el dinero o traicionar a sus hermanos? Bueno, me sentí muy mal, déjeme contestar la primera. Me sentí muy mal cuando llegué a Nueva York porque pensé que había llegado a un país donde estaban asilados una gran cantidad de cubanos ya que habían rechazado al régimen comunista, que estaban en contra del régimen comunista, que yo era una más de las que también rechazaba el régimen a pesar de que eran mis hermanos, y estaba dispuesta a luchar junto con todos ellos en pro de la libertad de Cuba. O sea, me sentí ¿dónde he caído? Yo estaré en Cuba de nuevo, estoy donde estoy. Entonces, pues lógicamente aquello me hizo sentir mal. ¿Y la segunda es una tontería de el dinero, te interesa más el dinero, personal, es por ganas de mortificar. Pero aquí hay una aclaración que no se ha hecho nunca con eso de Nueva York. En Nueva York, la prueba más grande de la infamia, en ese octubre de 1964, cuando los cartelones la reciben diciendo Juana Castro pidió paredón para los mártires de Playa Quirón, tan eso era una infamia. En el año 1961, Juanita Castro estaba en la contrarrevolución, y en 1961 Juanita Castro había comenzado a trabajar con la CIA. Difícilmente una persona que es tan atacada, tan ofendida, porque no se fue a vivir a Omaha, Nebraska, ni a Nueva York, ni a Los Ángeles, ni se fue a España 11 meses, ni viene a Miami nada más en el invierno, se vino a sufrir este exilio de 45 años, como muchos cubanos, que tienen más también probablemente, y se quedó callada sin decir, ustedes no me pueden decir eso porque yo estaba trabajando en Cuba para la CIA, resistió estoicamente esos golpes hasta el año 2009, que confiesa que en ese año, en el 61, ya estaba en la CIA. Una pregunta que es una pregunta que todos los historiadores se han hecho y los cubanos se han hecho, y yo creo que no hay una respuesta clara, pero quizás Juanita tiene alguna. ¿Cuándo y cómo empezó la militancia comunista de Fidel y Raúl? Hasta donde yo sepa, su militancia comunista empezó
en la Sierra Maestra. Si fue antes, en México él tuvo contacto cuando estaba preparando la revolución, el desembarco en el Granma. Por ejemplo, él se reunió en algunas ocasiones en la misma casa de Orquídea Pino, en secreto. Orquídea Pino fue la señora que, y el ingeniero Gutiérrez fueron un matrimonio mexicano que protegió a Fidel, lo ayudó, fueron importantísimos en todo el desarrollo de la preparación de la invasión a Cuba. En esa casa se reunió él con Lázaro, sí, yo creo que era Lázaro Peña, Blas Roca. Lázaro Cárdenas era el que fue presidente, fue con Blas Roca con quien se reunió, con Aníbal Escalante. Esos fueron los dos que se reunieron con él allí en casa de la señora Orquídea Pino y el ingeniero Coco Gutiérrez. Entonces, tal vez sus lazos ya se establecieron ahí, ¿no? Porque tal vez le estaba buscando el apoyo, el respaldo cuando llegara a la invasión a Cuba. Y ya lo demás es historia vieja, ya se sabe cómo primero planteó el panorama de un nacionalismo humanista, de que la revolución era tan cubana como las propias palmas, de que en Cuba habría pan para todos, pan sin terror, pan con libertad, todas aquellas maravillas que uno oía, que Cuba sería la Suiza de las Américas, aquello entusiasmaba a cualquiera, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que él plantea al principio para ir preparando el terreno para hacer lo que lamentablemente se ha hecho en Cuba. Interesante una observación que hace alguien, que es observación de pregunta, dice, viene a decir más o menos, ¿por qué siempre investigan las cosas malas que han hecho Fidel y Raúl Castro? Y dice aquí, pero se han olvidado del hermano mayor, Ramón, que ha ayudado a mucha gente en el pasado y las ha protegido del mal gobierno en Cuba. Parece que Ramón ha ayudado a gente dentro del país. Ramón ha sido un hombre muy bueno, la verdad. Un hombre muy bueno, eso es lo que generoso, muy humano, y en todo lo que pudo ayudó. De Ramón es que se pueden hacer más de un libro con toda la actitud de él, cómo se comportó con la gente, cómo trató de evitar gente que fuera a la cárcel, cómo llevaba al centro que él dirigía a todos los que salían de la cárcel y nadie les daba trabajo. O sea, realmente yo eso lo aplaudo de él. Ha sido un hombre muy humano, muy bueno, muy justo. Dice aquí, esta es una pregunta para Walter Mercado. Dice, ¿cómo ve usted a Cuba dentro de 5 años? Dentro de 5 años. Creo, o más hundida o salvada. Bueno, y esperemos que es salvada. Hay una señora, Verónica Llerena, que dice, no es para responder ni para prometer, es para aprovechar la oportunidad de decirle que hay muchas personas que la admiramos y que le deseamos con todo cariño lo mejor por ser fiel a sus ideas y sus valores. ¿Sabes por qué? Lo leo con cariño porque hay mucha gente, no mucha gente, pero alguna gente molesta que han dicho cosas. Y yo creo que esa es la minoría, que la inmensa mayoría de los cubanos sienten y entienden que el sacrificio que has hecho tú de ponerte frente a tus hermanos, es lo mismo que han hecho los millones de exilados, 1,5 millones, 2 millones de exilados, pero con la carga humana que eso significa, eso tiene un costo especial desde el punto de vista humano que todos tenemos que agradecer. Y que además hay algo que dijiste, y que no ha habido, por lo menos en los años 60, un instrumento de lucha política mayor que el testimonio del hermano. Porque si hablábamos los demás éramos unos contrarrevolucionarios, no sé qué, pero si hablaba ahí de la hermana del presidente y había que tomarla en serio. Aquí hay una cosa pedagógica, que aprendió al escribir el libro y cómo pudo separar los sentimientos familiares con la política. Bueno, lo ha dicho, lo ha respondido. Pregunta, ¿tiene contacto con alguien con la familia en Cuba? Bueno, sobre todo con mi hermana más pequeña tengo mucho contacto. Pero ya hay 12 familiares, sobrinos, nietos. Muchachos jóvenes que hicieron sus carreras, que no tenían futuro ni porvenir ninguno en Cuba y decidieron salir. Muchos de ellos, la gran mayoría están en España y otros